Iglesia amada, buenas noches, bienvenidos a esta transmisión. Dios una vez más nos da una oportunidad de conectarnos, de estar en este lugar, así que con un corazón agradecido, le invito a que oremos delante del Señor. Padre, Papito lindo, Padre bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por estar, Señor, con nosotros siempre. Señor, hoy queremos tener un tiempo especial de reflexionar, especialmente en esta canción, Señor, reconociendo que la vida está llena de dolores, de satisfacciones, Señor, de victorias, de derrotas. Señor, a veces pasamos por desiertos, pero gracias, Señor, porque tú venciste al mundo. Y porque tú venciste, nosotros somos más que vencedores, Señor. Dice tu palabra que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas les librará Jehová. Gracias, Señor, por esta noche, porque queremos entender que sin dolor no hay ganador. Amén, Señor. Amén. Gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo, Señor, y todo lo que tú sigues haciendo con cada uno de nosotros. Gracias, Papito Santo, porque sabemos que no hay, Señor, victoria sin primero tener que pasar pruebas. Pero sabemos, Señor, que nuestra esperanza está en saber que somos más que vencedores,
porque tú has vencido, Señor. Tú venciste a la muerte, tú venciste, Señor, en la cruz del Calvario y nos otorgaste la salvación, que ese era el problema más grande que cada uno de nosotros tenía que enfrentar. Gracias, Padre Santo, porque tú ocupaste nuestro lugar. Y tú, Señor, en tu soberanía, has querido que nosotros seamos personas que confiemos en ti y hemos visto, Señor, tu mano ayudándonos a entender lo que es ser escogidos, lo que es ser salvos por gracia, Señor, porque no hay mérito, nada en nosotros, Señor, sino todo lo que tú has permitido hacer. Y además de eso, Señor, además de otorgarnos la salvación, Papito Santo, sabemos que en tu preciosa gracia está el entregarnos en esta vida pruebas para seguir moldeando nuestro carácter, pero también tantas victorias y bendiciones, Señor, porque hemos visto tu mano fiel, que a pesar de cualquier aflicción que podamos experimentar en el día a día, tu fidelidad nos sostiene, tu fidelidad es la que nos mantiene, Señor, de pies. Tú eres quien levanta nuestras cabezas. Tú eres, Señor, el que nos llena de consolación y el que nos ayuda a seguir adelante. Como familia, Dios es fiel, Señor. Una vez más te pedimos por las familias de la congregación, tanto aquí en el país como en otros lados del mundo, Señor, que somos una gran familia delante de ti. Te pedimos, Señor, por cada una de las familias de la congregación. Si están pasando por algún tema de salud, Padre Santo, sabemos que tú eres el médico de médicos. Si están pasando por algún tema económico, Señor, sabemos que tú eres el que provee cada una de nuestras casas. Y si incluso, Señor, han perdido a un familiar o a algún ser querido en esta época, tú eres el que consuela, Señor. Tú eres el Padre de toda consolación, el Dios de toda misericordia. Por eso ante ti, Señor, nos postramos en adoración y darte gracias, Señor. Otra forma de darte gracias también es presentando delante de ti los diezmos y las ofrendas, sabiendo, Señor, que esto es para tu casita, Señor, para la extensión de tu reino. Gracias, Padre Santo, porque nos permites en esta noche presentar, Señor, en adoración y en gratitud lo que tú mismo generosamente y de manera tan misericordiosa has provisto. De lo mucho, de lo poco, sabemos que tu mano fiel no ha faltado, Señor. Tú sigues sustentando, y si las aves del cielo tienen para comer, Señor, sabemos que tú lo harás con cada uno de tus hijos e hijas que han depositado su confianza en ti. Gracias, Padre Santo, porque también nos permite ser un canal de bendición para aquellas personas que lo están necesitando. Te adoramos con todo nuestro corazón, bendecimos tu santo nombre, Señor, y te damos gracias porque en este tiempo de exposición de tu palabra sabemos que hay un mensaje que va a animar, a fortalecer y a enseñarnos, Señor. Utiliza la vida de Pastor Edguitar Silva y gracias, Padre Santo, por todo lo que seguirás haciendo con cada uno de nosotros. Te adoramos con todo nuestro corazón, bendecimos tu santo nombre, lo exaltamos porque eres Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Iglesia amada, muy buenas noches, que la paz de mi Señor sea siempre con cada uno de ustedes. Amados, estamos contentos de poder predicar la palabra de Dios noche tras noche y hemos escuchado palabras tan lindas de parte de muchos de ustedes que nos dicen en este tiempo difícil, realmente gracias por la tarea. La gloria siempre va a ser para el Señor, pero cómo nos anima. Gracias porque nos hemos sentido pastoreados, nos hemos sentido acompañados y estamos aprendiendo. Así que qué lindo poder continuar con esto que el Señor de gracia nos ha dado, de gracia damos, que pueda caer en buena tierra, que es tu corazón. Abre tu Biblia, por favor, en Daniel capítulo 3. El día de hoy vamos a disponer nuestro corazón para sacar lecciones muy importantes de este capítulo, Daniel capítulo 3. Hoy vamos a ver 3 puntos principales en este capítulo: una lección práctica, vamos a ver una lección doctrinal y vamos a ver una lección profética. Este es el bosquejo de esta enseñanza, lo que vamos a aprender en este capítulo: una lección práctica, una lección doctrinal y una lección profética. 3 puntos nada más. Y yo le pido que por favor, a efectos de aprovechar el tiempo, demos lectura a todo el capítulo 3, por favor, de Daniel, y luego vamos a sacar las enseñanzas. Lea conmigo Daniel capítulo 3, versículo 1. Dice: El rey Nabucodonosor
hizo una estatua de oro, cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron entonces reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Póngale video a este capítulo. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Tremenda situación, hermanos. Versículo 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach, Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Ahora ponga atención. Hoy van a estar ya delante del rey aquellos hombres valientes que no están negociando su fe. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios con minúscula, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Wow. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones, atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos a quienes habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones
cayeron atados dentro del horno de fuego. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo no 3, 4 varones sueltos, no atados, sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach, Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey. Mire cuántos testigos. Para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Gloria a Dios. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que sea su Dios. Por lo tanto, decreto, dice Nabucodonosor. Todos. Versículo 29 y 30. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Amados hermanos, gracias por habernos acompañado en la lectura de todo el capítulo. Ahora nos vamos a concentrar en la enseñanza. ¿Qué historia tan dramática esta? Usted va a estar de acuerdo conmigo. Imagínese a 3 judíos atreviéndose a desafiar al rey del mundo de aquel entonces y a ser diferentes a los miles y miles de babilonios. Marcaron la diferencia. Aunque estos sucesos ocurrieron hace más de 2500 años en la distante Babilonia, tiene lecciones prácticas para nosotros y, como le indiqué, vamos al primer punto, una lección práctica. Amados, hay un intervalo de aproximadamente 20 años entre el capítulo 2 y el capítulo 3. Como usted se dará cuenta, el corazón de Nabucodonosor no había cambiado ni un ápice. Aunque admitió que Jehová era un Dios grande, sin embargo, esta verdad jamás llegó a cambiar su corazón, porque uno puede declarar muchas cosas desde la mente o solamente de labios para afuera. Incluso en el capítulo 2 habíamos visto que Nabucodonosor alabó a Daniel y al Dios de Daniel, pero nunca se arrepintió de sus pecados, ni tampoco confió en el Dios de Daniel. Como resultado, lo vemos en el capítulo 3. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, trató de obligar a toda la nación a que adoraran ídolos, lo cual a la larga en realidad quería decir adorar al rey, hermanos. No nos demos las vueltas. Después de todo, ¿no era él la cabeza de oro en el sueño que tuvo Daniel en el capítulo 2? En esa imagen que el Señor le mostró y que le dio la interpretación. ¿Acaso Nabucodonosor no era la cabeza de oro de esa estatua? Entonces, ¿por qué no hacer, diría él, una estatua de oro? Quizá era de madera recubierta de oro, pero el fin era glorificar más al hombre, al rey, a Nabucodonosor.
Así es como actúa, amados, el corazón humano cuando no honra a Dios. El hombre quiere glorificarse a sí mismo. El hombre quiere llevarse los méritos, los aplausos, el reconocimiento él mismo. Al hombre que no ha rendido su vida a Cristo, le encanta que le aplaudan, le encanta que le eleven el ego. Es más, el hombre que no está en Dios trata de que los que le rodean, o como en el caso de Nabucodonosor, de que todo el mundo, sí, lo reconozca, lo adore. Naturalmente, estos tres hombres judíos, estos tres oficiales judíos, no podían seguir las órdenes del rey. No lo iban a hacer, hermanos. Yo entiendo. Hemos predicado en la congregación, por ejemplo, en Romanos capítulo 13, no lo busque, se nos dice a nosotros como creyentes que tenemos que honrar, que tenemos que obedecer a los gobernantes, que tenemos que honrar y obedecer las leyes, pero también la palabra de Dios nos muestra, hermanos, y nos aclara que ningún creyente debe desobedecer a Dios por obedecer a un gobierno. Ningún creyente puede darle la espalda a Dios, desobedecer las leyes de Dios por obedecer a los hombres. No, eso lo deja claro la palabra de Dios ahí en Hechos capítulo 5, 29, en Hechos 4, 19. Usted lo puede revisar con calma. Amados hermanos, el principio está claro. No podemos desobedecer a Dios por agradar a los hombres. No, aunque la Biblia dice que tenemos que honrar y sujetarnos a los gobernantes, siempre y cuando estos no se vayan en contra de la palabra de Dios. Cuando el gobierno trata de controlar nuestra conciencia y decirnos cómo debemos adorar, si debemos o no debemos obedecer a Dios, hermanos queridos, no, nosotros no estamos en una encrucijada de ninguna manera. No, nosotros sabemos, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, cueste lo que cueste. Amados, no fue fácil para Sadrach, Mesach y Abednego mantenerse en pie. Mientras todo el mundo se inclinaba al oír el son de la música, ellos se rehusaron voluntariamente ceder, hermanos. El día de hoy se necesita una iglesia que tenga este corazón. Así que como lo leímos, otros aprovecharon la ocasión, supuestamente sabios, supuestamente astrólogos, supuestamente adivinos, aprovecharon como una oportunidad para acusar a estos tres hombres fieles. Así que Nabucodonosor se encolerizó cuando oyó que su decreto se había desobedecido. Sabiendo que los tres hombres eran buenos y eran amigos de Daniel, les dio otra oportunidad, les mandó a llamar, pero ellos permanecieron firmes. Ustedes lo leyeron y lo pueden volver a leer con calma. Estos hombres preferían morir quemados antes que claudicar. Y es así como los arrojaron al horno de fuego ardiendo, atados con sus propias ropas. Amados, tres promesas se destacan en esta historia. Estamos en el punto 1, lección práctica. Veamos la primera promesa que se destaca, la promesa de persecución. Amados, nosotros los cristianos debemos esperar el horno de la persecución si van a ser totalmente consagrados a Cristo. Iglesia, si usted va a ser totalmente consagrado a Cristo, entonces esperemos que haya persecución. Esperemos que se levante gente a tratar de que adoremos a falsos dioses, a que inclinemos nuestra cabeza, a que negociemos nuestros principios. Por eso la palabra del Señor es clarísima. Pedro dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, y está hablando a los cristianos. Amados, el mundo que no quiere saber nada de Dios, el mundo que se burla de las Escrituras, el mundo que dice, ¿y para qué? Cuando podíamos congregarnos, ¿y para qué se congregan? Ese mundo que se ríe, que se burla, que nos aborrece, porque el mundo aborrece el cristianismo, hermanos. Y el mismísimo Satanás trata de que calienten el horno 7 veces más. O sea, que la situación se vuelva
realmente insoportable, peligrosa y mortal. Por supuesto, estos 3 judíos pudieron haber presentado excusas y pudieron haber seguido la corriente de aquella época. En vez de eso, permanecieron firmes, juntos con el Señor, confiando en que Dios se glorificaría a sí mismo, bien sea por su vida o bien sea por su muerte. Claro, hermano amado. ¿Cuántos cristianos del día de hoy alrededor del mundo están siendo asesinados y el nombre de Dios es glorificado? ¿Cuántos también están siendo guardados y el nombre de Dios es glorificado? Así que cristiano, cristiana, espere persecución. Dios lo ha prometido. Filipenses 1:29. Filipenses 1:29 para los que toman nota. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Por eso, nuestro Señor Jesucristo declaró y dijo, si el mundo os aborrece, sabed, iglesia, Dios es fiel, sabed, hermanos, en Cristo alrededor del mundo, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Así como a mí me han perseguido, también serán perseguidos, dice el Señor. Así que hay una promesa, la promesa de la persecución, pero también hay la promesa de la preservación. Promesa de la preservación. Dios, hermanos amados, nunca abandona a los suyos. Diga conmigo, nunca. Nunca abandona a los suyos. Cuando los suyos atraviesan la prueba de fuego, nunca nos ha abandonado, nunca nos ha abandonado hoy ni nos abandonará mañana. Tal vez no nos mantenga fuera del horno, pero entrará con nosotros, caminará con nosotros y nos hará salir adelante para su gloria, tal como lo hizo con sus siervos en el pasado. Lo hace el día de hoy, iglesia querida. Por eso el Señor te dice a ti en este momento, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. La promesa de Dios es para usted, hermano. La promesa de Dios es para usted, amada hermana. Es para la iglesia del Señor. Cuando el rey miró dentro del horno, vio no a 3, vio a 4, y uno de ellos era nuestro Señor Jesucristo. La doctrina de la preexistencia de Cristo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahí estaba ese cuarto. Ahí vemos una teofanía, una manifestación del Señor paseándose en medio del horno del fuego ardiendo. Cristo andaba con ellos ya en el Antiguo Testamento. Él desató sus ligaduras. Él los preservó para que no sufrieran daño. Es más, ni siquiera tenían olor de fuego al salir. Usted lo leyó en el versículo 27. Lea, por favor, Daniel 3:27. Y se juntaron los sátrapas y los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Cuál era el secreto, hermanos? El secreto era la fe que tenían, la fidelidad que tenían, la confianza que tenían en su Dios. Así que hemos visto en este primer punto una lección práctica. Vemos la promesa de la persecución, pero vemos también la promesa de la preservación. Considere la tercera, la promesa del engrandecimiento. Eso entendemos de este capítulo 3, la promesa de engrandecimiento. Amados, estos hombres tuvieron en realidad mucho mejor por haber atravesado por el fuego. Amados, tuvieron por un lado la oportunidad de andar con Cristo, de sufrir con Él acompañados,
Vale la pena el peligro si el Señor va a estar a nuestro lado. Vale la pena la prueba, con tal de experimentar y de saber con certeza, iglesia, cuán cerca puede estar el Señor de nosotros. Vale la pena, vale la pena el horno de fuego. Amados, el fuego los libró de sus ataduras. Así como los sufrimientos por Cristo hoy nos da gozosa libertad de pecado y del mundo. Su experiencia glorificó a Dios antes que a otros, antes que al rey. No, el rey no fue engrandecido. No, el Señor fue glorificado. El Señor fue engrandecido, hermanos queridos. ¿Cuánto más en esta dispensación el cristiano? Escucha lo que la palabra dice. ¿O ignoráis, iglesia preciosa? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primero los sufrimientos, luego la gloria. Ese es el orden, hermanos. Así que hemos visto una lección práctica. Consideremos, por favor, una lección doctrinal. Rápidamente, estamos Daniel capítulo 3, tratando de extraer la enseñanza de este capítulo. Amados, lección doctrinal. Hemos visto una lección práctica. Segundo punto, lección doctrinal. En la Biblia, Babilonia es más que una ciudad o un imperio. En realidad, Babilonia en la Biblia representa un sistema. ¿Está conmigo? Te repito, es más que una ciudad, es más que un imperio, es más que eso, representa un sistema. Es la designación de Dios para el sistema de Satanás en este mundo, así se conoce. Babilonia, de hecho, empezó desde el Génesis capítulo 10, versículo 10. Solo tome nota, no me puedo detener en todo esto. Pero fue la obra de este personaje llamado Nimrod. Nimrod, que significa poderoso que se rebeló contra Dios. Este es el poderoso que se rebeló contra Dios. Así que Babilonia representa nuestra rebelión contra el Señor y nuestros sustitutos por lo que Él nos da. Es así que luego, en Génesis 11, usted puede leer la construcción de la torre de Babel, Babilonia, torre de Babel, en su rebelión contra Dios. El construir esa torre era un intento humano de unidad mundial, política y religiosa, desafiando la grandeza, la altura, el poder de Dios. Esto es lo que Nabucodonosor quería lograr con esta gran estatua. Quería unificar a su reino bajo un solo gobierno y una sola religión. Ese era el propósito. Pero toda esta artimaña se centraba en el hombre. No había ningún lugar para Dios. Se centraba alrededor del oro. Amados, todo este sistema babilónico se centra alrededor del oro. El sistema babilónico es la falsificación de Satanás, oponiéndose a la verdad de Dios y tratando de atrapar el corazón, el entendimiento y el cuerpo de la gente. Ese es el sistema de Babilonia. En realidad, el nombre Babel significa la puerta de Dios. Babel significa la puerta de Dios, o sea que pretende ser el camino al cielo. Y en verdad, usted sabe, es el camino al infierno. Cuando usted lea con calma Apocalipsis capítulo 17 y 18, usted se va a dar cuenta del desarrollo final de este falso sistema. Babilonia la grande, la gran ramera. Usted va a poder entender cuando estudie esos capítulos. Amados, todos los sistemas materiales, todos los sistemas culturales y religiosos del mundo, unidos en una federación mundial en contra de Dios. Dios permitirá que este sistema de un mundo, de una religión,
el oro predomina, crezca y luego el mismo Señor lo destruirá de una vez por todas. Es importante entonces, iglesia preciosa, que usted conozca la diferencia entre la verdad de Dios y las mentiras de Satanás, entre el verdadero cristianismo y las religiones de Satanás. Amados, los verdaderos creyentes no son parte de este sistema, de esta Babilonia. No son parte de este sistema mundano. Como los tres hombres judíos, estos tres hebreos, Sadrach, Mesach, Abednego, debemos adoptar una posición firme contra Babilonia y testificar de la verdad de la palabra de Dios. Hay dos sistemas, el sistema de Dios y el sistema del mundo, donde quien está al frente es el mismísimo Satanás. Así que hemos visto una lección práctica. En esa lección práctica tenemos tres promesas: la promesa de persecución, una promesa de preservación y una promesa de engrandecimiento. Dios siempre va a ser glorificado. Hemos visto una lección doctrinal. ¿Qué significa esta Babilonia? Usted hoy entiende, es un sistema. Y la tercera es una lección profética. Y este es el último punto de este mensaje. Lección profética. Amados hermanos, Daniel capítulo 3, que es el capítulo que estamos estudiando. Aquí tenemos un cuadro de los acontecimientos de los últimos días. Nótese, antes que todo, que Daniel no estaba cuando ocurrieron estas cosas. No se menciona a Daniel. Sin duda, estaba lejos en asuntos de seguro oficiales del rey, y este aprovechó su ausencia para levantar ese ídolo impío, porque Daniel no se lo nombra. Asumimos que fue en esa ausencia que él manda a que se levante esta estatua. Esto ilustra, hermanos amados, Daniel no está ahí. Mientras se pide adorar a esa estatua de oro, a ese ídolo, esto ilustra, Daniel no estaba ahí, Daniel salió. Esto ilustra el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia salga de este mundo, Satanás llevará a cabo sus planes diabólicos para esclavizar las mentes y los cuerpos de los hombres. Él no va a pensar en dos veces, él va a demandar adoración. Cuando usted lea Apocalipsis capítulo 13, toma forma lo que estamos leyendo acá en Daniel. Y entonces ahí se nos aclara que Satanás, por decir de alguna manera, hará su agosto. Después, ¿cuándo hará su agosto Satanás? Después que los cristianos hayan sido arrebatados y llevados al cielo. Por un lado, levantará un gobernador mundial, el anticristo, quien, al igual que Nabucodonosor, conquistará naciones y establecerá un gobierno totalitario. Igualito, hermano querido, igual. La iglesia ya no estará aquí, pero como le expliqué en su momento, y lo menciona la palabra también, habrá 144,000 creyentes judíos, 12,000 de cada tribu, 144,000 creyentes sellados por el Señor y protegidos de las artimañas de Satanás, que se van a quedar como testigos. La iglesia ya no estará aquí. El anticristo erigirá su imagen y obligará al mundo a que le adoren. De hecho, nadie podrá ni siquiera ni comprar ni vender a aquel que no tenga la marca de la bestia. Sin embargo, la iglesia ya está con el Señor. Estos judíos fieles, estos 144,000, al igual que los judíos en el Antiguo Testamento, Sadrach, Mesach y Abednego, no se postrarán. Como los hebreos en Babilonia, como los hebreos en Babilonia, los 144,000 servirán a Dios y Él los protegerá.
Es interesante notar que la imagen del rey Nabucodonosor se identifica con el número 60 codos de alto, 6 codos de ancho. La imagen del anticristo se identifica con su número 666. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número es número de hombre. Y su número es 666. Es motivo de otro estudio. Estamos ahora centrados en Daniel capítulo 3. Es a esta imagen que Jesús llamó la abominación desoladora. De modo que Daniel capítulo 3 es un pronóstico profético de Israel durante el periodo de la tribulación, después que la iglesia haya sido arrebatada. Miren, si hay alguna forma de resumir y de poner en pocas líneas lo que estamos tratando de enseñar, es esto. Le repito, en Daniel capítulo 3 es un pronóstico profético de Israel durante el periodo de la tribulación, después que la iglesia haya sido arrebatada. Estamos. Nabucodonosor representa al anticristo. Su imagen representa la imagen del anticristo que se erigirá, se levantará. Y los 3 hebreos representan a los creyentes judíos. Los 144,000 que serán protegidos durante la tribulación. Es probable que estos judíos lean Daniel capítulo 3 en aquellos años. Es probable que vengan y revisen lo que hemos estudiado en esta noche y lo comprendan como nunca antes. A través de la historia lo entendieron. Es posible que vengan y hagan un estudio como el que estamos haciendo hoy. Entonces sabrán que su Dios entrará en acción con ellos en el horno de la tribulación y los sacará de nuevo para su gloria. Cada día, amados, podemos ver a nuestro mundo actual avanzando hacia la unificación. Cada día. O sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver. En estos días hay cientos de organizaciones y acuerdos que están tratando de unir, de ligar a las naciones unas con otras. Se habla en nuestro continente de la patria grande. En su momento se mencionaba de tener una sola moneda en América Latina o en América del Sur. Se concretó el que en Europa tengan una sola moneda, el euro. Un día habrá donde se hable, tal vez, ya no de los Estados Unidos de Norteamérica, tal vez se hablen de Estados Unidos de Europa o de toda la América o de África. Amados, la Biblia nos muestra que hacia allá vamos. Y el líder de esa organización mundial, cuando se concrete, llegará a ser un dictador mundial. ¿Sabe quién es? Es el anticristo. El escenario está listo. La venida del Señor está cerca. Antes que Jesús vuelva, los cristianos debemos atravesar por tiempos difíciles, por hornos de fuego, pero no tenemos que temer, iglesia preciosa, porque Él está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Termino. Es mejor, iglesia, es mejor entrar en el horno de fuego que vivir en un lago de fuego por la eternidad. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Mi buen Dios, gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos durante estas noches de que no estamos solos. Gracias, Señor, por permitirnos vivir estos tiempos. Gracias, Señor, porque antes de que se manifieste el anticristo, ya has venido por tu iglesia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Levanta tu mano en alto, hermano. Por favor, levanta tu mano en alto. Recibe la bendición de parte de tu Dios. Iglesia, Dios es fiel. Amados hermanos alrededor del mundo, iglesia,
extendida en toda la tierra, que pueden en la soberanía de Dios escuchar este mensaje con tu mano levantada. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, por favor, en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Iglesia, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Con tu mano levantada el Señor te dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor te dice, iglesia, y me dice a mí: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, con tu mano levantada, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Por eso, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Por eso, iglesia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La bendición del Señor sea con cada uno de vosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Y le dice al Señor: Maranata, ven pronto, Señor. Dios les bendiga.
Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entiendo lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarme? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Porque Dios siempre tiene el control.